Televisa presenta. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Odali Sánchez y mi compañero es Jesús Marcial y les estamos transmitiendo desde el noticiero Sharpie. El día de hoy les hablaremos de los sistemas dispersos. Los sistemas dispersos se les considera aquellos que están mezclados entre sí y han sido de gran importancia y ayuda para el ser humano. Lo han ayudado en la vida cotidiana con sus nuevos productos. Se clasifican en disoluciones, coloides y suspensiones. Las disoluciones son mezclas homogéneas que se conforman por un soluto y un solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve y es de menor cantidad, y el solvente es la sustancia que disuelve al soluto y es de mayor cantidad. Un ejemplo de las disoluciones sería una taza de café, que está compuesta por un soluto, que sería el café, y un solvente, que es el agua. Mezclando estas dos sustancias formarían una mezcla homogénea. Otro ejemplo sería el agua con sal. El agua sería el solvente y la sal el soluto. Y esta mezcla también forma una homogénea. Otra sería el vinagre, que está compuesta por ácido acético y agua. Las soluciones más comunes son acuosas, es decir, que tienen como solvente el agua. Coloides son mezclas homogéneas que presentan las características de ser espesas. Sus partículas son mayores que las disoluciones y menores que las suspensiones. El tamaño de las partículas de los coloides son de 1 nanómetro hasta 100 nanómetros. Presentan el efecto Tyndall al reflejarse los rayos de la luz en todas las direcciones. Por ejemplo, la gelatina, al alumbrarla con un foco, se refleja la luz en todas sus direcciones. Una característica de los coloides sería que su consistencia es viscosa, que no pasa ni al estado líquido ni al estado sólido. La palabra coloide es una palabra griega que es polita. Suspensiones son mezclas que presentan las dos fases, homogéneas y heterogéneas. Sus partículas son mayores que las de los coloides y eso permite que podamos observarlos a simple vista. Los componentes de las suspensiones pueden separarse por medio de centrifugación, decantación, filtración y evaporación. Aquí vamos a observar unos ejemplos sobre las suspensiones. Agua con arena, que al agitarlo tenemos una mezcla homogénea y al dejarlo reposar una mezcla heterogénea. Igual tenemos otro ejemplo con el chocolate, que al agitarlo una mezcla homogénea y al dejarlo reposar una mezcla heterogénea. Otro ejemplo son los medicamentos, que al ingerir te piden que lo agites antes de usar. Y al igual que todos los productos que consumimos y que en la etiqueta dice agítese antes de usar, son suspensiones. Bueno, pues el día de hoy les daré una pequeña conclusión sobre los sistemas dispersos. Un sistema disperso es aquel cuando una o más sustancias se encuentran distribuidas en lo anterior de otra en forma de pequeñas partículas. Bueno, pues la clasificación de los sistemas dispersos se basa en el tamaño de las partículas de la fase dispersa. Como también sabemos que según el grado de las divisiones de las partículas, los sistemas dispersos se dividen en tres, en soluciones, disoluciones y coloides. Como mis compañeros han hablado sobre las disoluciones, quiere decir que las disoluciones son mezclas homogéneas formadas por un soluto y un solvente.
Coloides es una mezcla heterogénea que en ello distinguimos sus componentes. Suspensiones son mezclas que presentan las dos fases, heterogéneas y homogéneas. Bueno, pues espero que les haya agradado sobre el tema que hemos hablado hoy. Esperamos que sigan con nosotros en el próximo episodio.